Saludos amigos y bienvenidos a este su Podcast con este servidor José Piculín Ortiz. Antes de comenzar con este episodio, aquí sabemos que apoyar el deporte boricua es clave y T-Mobile Puerto Rico está bien claro en eso. Con ellos, nuestro equipo nunca pierde la conexión. Gracias a T-Mobile, muchos de nuestros atletas pueden estar conectados donde quiera que vayan a representar a nuestra isla. Y como ellos, tú también puedes hacerlo comprando y activando tu teléfono en T-Mobile.com. Con envío gratis y sin filas, así que ya lo saben, si necesitan un nuevo teléfono o accesorio, puede ordenarlos hoy mismo en T-Mobile.com. En esta ocasión, viene acabando de llegar este caballero, licenciado, pero es un licenciado quizás que no conozco muchos como él. Este distinguido amigo de nombre Jaime Lamboy Riley. Es un abogado, pero un abogado en la FIBA. Y es el jefe de asuntos legales, ¿cierto? Correcto. De la FIBA. Bienvenido, Jaime. Gracias, Piculín. Para mí no decir que es un honor me quedo corto, así que gracias por la invitación. Te lo agradezco. Un placer recibirte. Gracias por los chocolates, por supuesto. ¿Dónde nace y bajo qué circunstancias, Jaime? Pues yo nazco en Santurce, en el 1973, en el Hospital San Jorge en Santurce. ¿Tu papá? Mi papá es de Barrio Obrero, Agustín Lamboy, y mi mamá también es de Santurce, natural de Santurce, Silvia Riley. Silvia Riley, obviamente, quizás muchos de ustedes no sepan, es hija de nuestra gran compositora, guionista, cantante, todo, música. Bohemia, espectacular ser humano, nuestra Silvia Resach. Y qué honor de verdad tenerte aquí, el nieto de nuestra doña Silvia Resach. ¿Cómo fue esa crianza tuya? Mira, me cogiste fuera de base ahí, yo pensé que íbamos a hablar de deporte. Vamos un poquito. No, dale. No, pues mira, mi crianza no fue atípica. Yo no vengo de una familia tradicional. A mí me crían mi mamá y mi tía Sharon. Correcto. Mi mamá y mi tía Sharon siempre se mantuvieron juntas de toda la vida. Así que yo siempre digo, a pesar de que nadie va a ocupar el lugar de mi madre, pero yo siempre digo que tuve dos madres. Mi mamá falleció ya hace 11 años, pero mi tía Sharon es una madre para mí, por eso se me hace difícil a veces decir que es mi tía, porque la gente puede subestimar la relación que tenemos, claro. Pero yo tuve la dicha de tener dos madres. Mi papá vivía en Nueva York, siempre tuve una gran relación con él, me dio la oportunidad de visitar Nueva York todos los veranos, a visitarlo. Así que a pesar de que mi padre no estaba... ¿No estuvo tu papá mucho? No estuvo presente físicamente, pero digo yo, si nunca estuvo ausente, mi papá siempre estuvo presente en mi vida. A pesar de la distancia, siempre estaba pendiente de mí, siempre venía a visitarme, siempre me buscaba para que yo visitarlo. Así que tenemos una gran relación y no tengo nada más que decir. Fue un gran padre, es un gran padre, pero físicamente fueron mi mamá y mi tía quienes me criaron. ¿Y qué deporte hacías de pequeño, de alguna manera, que te llamaba la atención? Pues mira, yo era bastante inquieto, bastante, al punto de que yo creo que mis maestros de elemental tienen que haber sido unos santos para soportarme, porque yo no me estaba quieto. Así que mi mamá los trató todos los deportes. Yo era muy asmático, así que el doctor le dijo ponlo en deporte porque eso le ayuda a desarrollar los pulmones, así que me puso en natación, me puso en gimnasia, me puso en béisbol. Pero mientras vaya creciendo me quedé un poco más con el béisbol y con el baloncesto, que no sé si sea ahora el momento de contarte una anécdota de cómo es que yo entré al baloncesto. Sí, en confianza, cuando tú quieras. Claro. Nosotros vivíamos en los bajos de Luis Mariano Torres. Luis Mariano Díaz. Luis Mariano Díaz, que era el secretario, el tesorero de la Federación de Baloncesto en los años 70. Correcto. El hijo de Luis Mariano Díaz, es que la esposa era de apellido Torres, doña Iris Torres. Era Miguelito Díaz, que jugaba baloncesto superior. En Cagua. En Río Piedra. Y jugó un tiempo en Canóvana. Ajá.
Y entonces mi mamá, pues automáticamente, nosotros vivíamos en los bajos alquilados de los días, y pues mi mamá empezó a seguir el baloncesto y se convirtió en fanática de Canóvana. Y yo pues no tenía mucho interés en el baloncesto, pero cuando vinieron los Juegos Panamericanos del 79, mi mamá me obligó a sentarme a ver toda la inauguración de los Juegos Panamericanos. Y cuando sale la delegación de Puerto Rico, que aquello se iba a caer, ¿verdad? El estadio se iba a caer saludando, gritando, hay gente llorando. Yo veo en un televisor blanco y negro bien pequeñito que lo estábamos viendo. Yo veo que viene el abanderado, que era Charlie Bermúdez, que jugaba de canoa. Y yo estaba tan emocionado con esa display de emociones que había allí. Yo le dije, ¿y ese quién es? Y dice, ese Charlie Bermúdez juega de canoa. ¿Y qué deporte juega? Pues baloncesto. Pues ya la próxima semana yo le dije a mi mamá que yo quería jugar baloncesto y me llevó a jugar a Caparra Heights con Modesto Jiménez. Con Mode. Y estaba allí Manolo Cintrón y Quijote dando clínica. Sí. Manolo y Raymond Cintrón, los dos estaban allí dando clínica. Y todos ellos, los 4, jugaban allí. Y allí daban clínicas y ahí empecé yo en Caparra Heights con Modesto Jiménez. Y así te interesaste más bien. Fue gracias a mi mamá. Fue gracias a mi mamá la que siempre me inculcó el deporte. Y ahí te enamoraste del básquet. Me enamoré del básquet cuando yo vi a Charlie Bermúdez con la bandera de Puerto Rico desfilando. Yo dije que yo quería jugar el deporte que jugara ese señor, yo lo quería jugar. Y aspiraste, digamos, a mejorarte dentro del mismo deporte, del baloncesto. Pues mira, yo jugué baloncesto. Ese era el deporte. También hice un poco de béisbol, pero el baloncesto fue el deporte que me enamoró. Es el deporte que estuve jugando en Caparra Heights, en Colegio de Ingenieros, en un pequeño club en Colinas de Fairview, que estaba Armando, el que jugaba de Cagua. Sí, Armando Torres también. Armando Torres, exacto. Sí, Armando Torres que jugaba de Cagua. Estaba Armando y Armandito. Exacto. Pues Armando tuvo un tiempo en ese club, y después estuve en Fray Comal, jugué un tiempo en Torrimal. O sea, siempre jugué baloncesto. Yo no era nunca el más talentoso del equipo. Pero aspiraste... Pero siempre hacía los equipos, yo creo que era más bien porque era bastante fajón, jugaba duro, era de los que se atrevía a tirarse de pecho a buscar la bola, a coger 3 ofensivas por partido. Como tiene que ser. Y yo tenía 3 cosas que hacía bien y me esforzaba en hacer esas 3 cosas bien. Y ya. Como en todo, como en todo. ¿Cómo comienza tu interés en el derecho, ¿verdad? Y las leyes? Mira, es un camino raro, para serte honesto. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico comunicación pública y para ese tiempo, yo entrenaba baloncesto. Yo era coach de baloncesto, fui coach de baloncesto 15 y 16 años en categorías menores. Casi todos mis mejores amigos vienen del baloncesto y del coaching, del baloncesto del coaching. Estuve en Fray Comar, estuve en el programa de Cangrejeros de Santurce cuando Georgie lo dirigía, que tú fuiste parte de nuestros partidos. Y yo lo que quería era seguir estudiando y haciéndome mejor como entrenador. Yo sabía que yo no iba a ser un jugador de baloncesto profesional, a pesar de que siempre todo el mundo lo sueña. Temprano. Yo me di cuenta que por ahí no era. Pero me di cuenta que tenía ciertas aptitudes en el coaching y me quería desarrollar ahí. Estudié, leí mucho y yo solicité y me aceptaron en la Escuela de Educación Física para hacer una maestría en entrenamiento y en educación física. Y eso es lo que yo quería hacer. Pero curiosamente, a mí todo el mundo me había puesto el sello de abogado desde muy pequeño. Y eso yo, como me encanta llevar la contraria, dije, ya vas todo. Y yo pues no voy a ser abogado porque eso es lo que todo el mundo espera que yo vaya a hacer. También yo tuve una época en la universidad que yo hice mucho teatro, hice televisión, hice muchas miniseries en televisión, entonces empecé también a explorar la parte artística que hice. Yo tuve el honor de hacer... Por la vena materna, claro, obviamente. Exacto. Y pues, inclusive hice de mi propio tío en la miniserie Hasta el fondo del dolor de mi abuela. Yo hice de mi tío en esa serie. Pues a mí esa parte también me gustaba mucho. Pero mi tía Sharon... me dijo que no, que yo si yo estaba loco, que yo tenía que solicitar a la escuela de Derecho. Yo le dije, mira, a mí no me interesa mucho estudiar Derecho. Y dice, pues por favor, hazlo por mí, solicita. Qué sweet.
Y yo solicité a la Escuela de Derecho de la UPR, que era la más difícil para poder entrar, la más complicada. No solicité más ninguna porque yo esperaba que no me aceptaran. O sea, fuiste con el pensamiento, voy Primero, a solicitar ahí porque para que es no me complicado acepten. entrar. O sea, a cualquiera de las escuelas de derecho que había en Puerto Rico tienes que tener cierto nivel. Y todavía. Y yo mis notas, yo no era el estudiante más destacado en bachillerato. Cogí los exámenes, me fue bastante bien los exámenes, pero yo solicité sin esperar que me aceptaran. Y me aceptaron. Wow. Y mi tía me dijo, bueno, ya que te aceptaron, ahora tienes que ir. Y yo pensé entrar a la escuela de Derecho. Para ese tiempo ya yo trabajaba a tiempo completo en una agencia de publicidad, así que yo tuve que estudiar Derecho de noche. Yo estudiaba de noche, salía a las 6 de la tarde, de 6 a 10, todos los días. Los días que salía más temprano me iba a entrenar baloncesto a Fray Comar, Ajá. Sí, a los equipos, billetito. o en Santurce. Mientras yo estuve en Santurce ahí en el Perín Zorrilla, yo estudiaba Derecho de noche. Y cuando cogí la primera clase de Derecho, me enamoré del Derecho. Fue un amor a primera vista. Me encantó el concepto del Derecho. Y desde ese día yo dije, ¿cómo yo combino ese amor que yo tengo por el deporte con el Derecho que me está gustando tanto? Por primera yo saqué las mejores notas de mi vida en la Escuela de Derecho. Yo siempre fui un estudiante del montón hasta que fue a la Escuela de Derecho donde saqué muy buenas notas gracias a eso. Y yo dije, ¿cómo combino una cosa con la otra? Porque no quiero dejar estar relacionado al deporte. Claro. Pero el derecho me apasiona. Y ahí fue que empecé a pensar en eso, porque el derecho deportivo no era algo que estuviera en los años 90. Claro, y relaciona tanto el baloncesto con las leyes. Entonces, muchas personas quizás ven solo la parte competitiva o el espectáculo de deporte, ¿verdad? Pero, ¿cuán importante es la estructura legal fuerte dentro de una organización, liga, Federación Nacional o Internacional? Mira, yo creo que por mucho tiempo se subestimó la importancia, o se ha subestimado la importancia de tener una base jurídica sólida en una entidad deportiva. El deporte como actividad siempre la relacionamos con relaciones personales, con la buena fe, con el voluntarismo, claro. La relacionamos con el honor, con la disciplina. Y entonces nunca pensamos en que las estructuras deportivas necesitan de una base jurídica sólida para poder organizarse mejor, para poder ser más creíbles, para poder resolver las disputas que se tienen, para poder proyectar seriedad, que eso atrae más auspiciadores. Y el derecho deportivo se ha convertido, yo diría, en los últimos 25 años en una profesión y en un área del derecho muy respetada, sigue evolucionando, pero los abogados especialistas en derecho deportivo tienen mucha salida, particularmente en Europa. En América todavía se está desarrollando, no tanto. Por eso digo que son muy pocos, ¿verdad? En Estados Unidos sí tienen salida, pero dentro del contexto de las ligas profesionales en Estados Unidos. En Brasil tienen muy buena salida, muy buena demanda, quizás un poco más en Argentina, pero en el resto de Latinoamérica todavía sigue desarrollándose porque es un área del derecho que no es nueva. Yo creo que empieza a desarrollarse a finales de los 90 y es, yo diría, después de la primera década del 2000 que hace un boom. Cogió un boom. Y que las maestrías de derecho deportivo empiezan a decir, las universidades empiezan a decir, la maestría en derecho deportivo puede tener una relevancia grande en el deporte. Y la está teniendo, pero obviamente la pregunta que te hice anterior lo hice como liga, federación, nacional o internacional. Ahora, como individuo, cada deportista, digamos, un deportista élite, ¿cuán importante es que tenga ese tipo, ¿verdad?, de visualización dentro de su estructura, ¿verdad?, de lo que quiera él montar alrededor de? Yo, en mi experiencia, ¿verdad?, la experiencia que tuve primero como gerente deportivo y abogado deportivo la tuve primero en el voleibol. Sí. Y después en el baloncesto, a pesar que mi deporte es el baloncesto. Yo en ambos deportes he visto que el atleta profesional primero piensa en su agente y luego piensa en que la gente no es su defensor, su agente es simplemente un negociante. Entonces, ¿verdad? Hay agentes y hay agentes. Sí. Pero sí, el rol principal de un agente es servir de intermediario en conseguirle contratos a la negociaciones. Muchas veces hay agentes que tienen entrenamiento legal. Hay agentes que son abogados. Y hay agentes que han estudiado por el lado y conocen de la estructura jurídica de su deporte. Correcto. Pero
los atletas que ya entran a un nivel alto empiezan a generar dinero, con el dinero vienen problemas. Yo creo que todavía los atletas profesionales no han identificado la necesidad o no han visto la importancia de tener un asesor legal conocedor del derecho deportivo fuera de la gente. A lo mejor lo ven como un gasto, pero en mi experiencia yo he visto muchos contratos, muchas negociaciones que a veces son buenas para la gente, a lo mejor no necesariamente son buenas para el jugador. El agente a lo mejor con toda la buena fe del mundo negoció lo que entendía era lo mejor, pero el asesor legal puede darle mucha mayor profundidad a las gestiones del atleta profesional, y yo creo que es algo que los atletas no están mirando. Y sobre todo bien importante desde temprana edad, porque de alguna manera pues a veces uno se da cuenta tarde, ¿no? Y pues uno dice, wow, perdí un montón pudiendo haber tenido esto que tengo ahora, pues lo pude haber tenido desde que empecé en una carrera, ¿verdad? Por no tener el personal quizá o el conocimiento, digamos, que no tiene esa estructura, y entonces, pues digamos, todo se desvanece o digamos, y entonces de alguna manera tú dices, rayo, ¿qué hice? No, y se da mucho, Pico, también el atletas jóvenes que son prospectos, empieza a pegársele mucha gente. Claro, Asesores. por eso es que quiero ese consejo tuyo, y gracias por decirlo, porque eso es lo que quiero establecer. Y se le pega mucha gente diciéndole, yo te voy a ayudar, yo te voy a asesorar. A lo mejor la familia no tiene conocimiento de cómo es el negocio del deporte. Ajá. Y te voy a poner un ejemplo ahora con la situación de la NCAA, con los contratos de los derechos de imagen, los NIL, Name and Image Likeness, el cambio en la estructura del NCAA, donde las universidades le están pagando directamente a los jugadores, donde los jugadores pueden generar cantidades grandes de dinero estando en sus 4 o 5 años de universidad. La cantidad de situaciones jurídicas que se pueden dar ahí son muchas. En el caso de los puertorriqueños que tienen pasaporte, que tenemos pasaporte de los Estados Unidos, no hay issues de visas de trabajo. Correcto. Pero atletas internacionales que necesitan una visa para poder entrar a Estados Unidos, la visa que obtienen, por ejemplo, es de estudiante. Exacto. Pero la pregunta es, ¿necesitan una visa de trabajo porque ahora van a generar ingresos? La pregunta es, ¿se asesoraron con un abogado experto en estas áreas? ¿Qué tú puedes hacer o no puedes hacer con relación a tus derechos de imagen? ¿Qué tienes que hacer en términos contributivos para reportar esos ingresos? Todas esas son preguntas que los abogados están adiestrados para contestar, y muchas veces el atleta, pensando en el dinero que se va a ganar, el prestigio que va a ganar, la fama que va a adquirir, deja esos problemas a un lado y no los atiende a tiempo. Entonces, ya que me da el pie forzado del NCAA, ¿es beneficioso eso? Porque obviamente yo sé que una de las empresas más grandes en Estados Unidos es el NCAA, entonces ya ahora cambió, pues porque, ¿verdad? Están pagando. Si le están pagando, entonces quiere decir que los jugadores nuestros que estén allí en el NCAA, la regla Dani Ortiz, no sé si te acuerdas de ella acá, claro. Pues esa regla la deben revertir y que vengan los jugadores a jugar acá, en la liga, durante el verano. Sí, ahora pasan muchas cosas. Pero sí, porque tiene un dinero en el entremedio que... El juego cambió. La NCAA ya no puede llamarse hoy en día una liga amateur. La NCAA por mucho tiempo se ancló en el amateurismo, indicando que sus jugadores solamente podían jugar en la NCAA los jugadores que fueran amateur de facto, ¿verdad? Primero tenían una regla que no te podías haber contaminado con jugadores profesionales, que era una regla de mentira, porque tú jugaste en Oregon State y ya tú jugabas aquí, en el BCN, y el BCN, como era una liga que corría en aquel tiempo la Federación de Baloncesto, y en aquel tiempo la Federación de Baloncesto Internacional, la Federación Internacional de Baloncesto Amateur, FIBA, la A era de amateur. Sí, correcto. Por lo tanto, como el BCN pertenecía a la federación, acuérdate, el BCN se separa de la federación en el 2000. En los 80 pertenecía a la federación, estaba protegida por el amateurismo. Así que jugar en el BCN no te inhabilitaba a jugar en el NCAA. Eran dietitas. Unas dietitas bien gorditas. Dieta, claro. Dependiendo del jugador. Dependiendo del jugador, porque ciertamente habían jugadores. Claro. Pero ahora, con esto que está ocurriendo en el NCAA es el producto, de hecho,
de litigación. Este es el producto donde los jugadores, muchos jugadores dijeron, De la época. no, lo que está ocurriendo ahora, Sí, pero un acuérdate poco que más atrás, salieron, claro. un poco más atrás salieron un montón de gente diciendo que jugadores le pagaban un montón de dinero Correcto, por debajo de la mesa. al O sea, fútbol, por debajo de la mesa. había gente que alegaba que ese amateurismo del NCAA era una hipocresía porque jugadores les pagaban de otras Se los maneras. tumbaban unos a otros. Pero habían jugadores, se juntaron muchos jugadores y le hicieron un reclamo en los tribunales al NCAA y le dijeron, no es posible, no es justo que el NCAA esté generando billones y billones y billones de dólares Uno de los a costa de más nuestra profesionales. imagen, de nuestro juego, de nuestro físico, de Jóvenes. nuestra salud, y nosotros nos den una beca universitaria. Sí, cierto, la beca universitaria tiene su valor, pero en contraste con todo lo que se está ganando el NCAA y que no compartan esas ganancias con nosotros, va en contra de las leyes antimonopolio. Y los tribunales le dieron la razón. Eso fue litigación total. Total, puro derecho deportivo. Wow. ¿Cuánto duró eso? ¿El Eso puro tiene que derecho haber deportivo? durado, fue un proceso, Primero llegaron unas demandas con relación a los name, image, likeness. Después llegaron unas demandas con relación al derecho que tenían los jugadores de entrar en una relación contractual con la universidad. Después llegaron otras litigaciones donde objetaron las reglas de transferencia. Antes, si tú te transferías de una universidad a otra universidad, tenías No que quedarte un jugaba. año. Redshirt, El seguro. redshirt, el famoso redshirt. famoso redshirt. Y a veces no te podías transferir más de tantas veces durante tus años de elegibilidad. Ahora la gente se puede transferir de año en año si le da la gana. Porque objetaron y dijeron que eso era una limitación al libre movimiento de personas, o de trabajadores en cierta medida. O de estudiantes, sí. Aunque los estudiantes no son considerados trabajadores todavía, pero en la evolución de esta litigación no me extrañaría que en unos 5 años veamos convenios colectivos de jugadores de NCAA con sus universidades. Ok, ya que mencionas eso, esta pregunta, entonces con mejor consejo que se le puede dar a los jóvenes hoy en día es que hagan una estructura, como hablamos hace 2 preguntas atrás, que estuviste explicando, que se deben estructurar desde jóvenes ya, porque si van a ir a negociar con el NCAA, Correcto. tienen que tener una estructura de abogado a su lado, ¿verdad? Como protección. No pueden ir con las manos vacías. Y tienen que empezar a pensar en la asesoría legal desde temprano, correcto. Pero no es solamente la asesoría legal. Mi recomendación sería un asesor legal que tenga conocimiento del derecho deportivo. Gracias. Porque hay unos matices distintos del derecho tradicional que el derecho deportivo tiene por el tipo de regulación. En distintos países, incluyendo en la Unión Europea, inclusive en Estados Unidos, muchas de las doctrinas de derecho, cuando las aplican al deporte, les crean excepciones, porque el derecho tradicional, cuando lo tratas de encajar en el deporte, hay unas piezas que no encajan, y entonces hay que hacer ajustes para poder, de alguna manera, ajustar el principio, la doctrina de derecho que se ha desarrollado por muchos años, adaptarla y ajustarla a las realidades del deporte, que es algo muy sui generis, muy específico. Así que lo ideal sería que se asesoraran con alguien que tenga conocimiento en derecho deportivo y conozca las estructuras. En Puerto Rico no hay mucho, porque somos un mercado pequeño. Sí. La meca del derecho deportivo está en Europa, es la realidad. Claro. En Latinoamérica no hay mucho tampoco. No. Y en Estados Unidos hay muchos abogados de derecho deportivo, pero con una ultra especialidad solamente en las ligas de Estados Unidos. En las profesionales, nacionales. Claro, porque es que el negocio del deporte profesional en Estados Unidos es inmenso. Es inmenso. Es inmenso. Entonces, ahora voy con otro tema dentro de lo mismo sobre las apuestas. Las apuestas llegan, no sé, no me parece, es algo que todavía no comprendo. Cómo entran las apuestas deportivas dentro de todo el núcleo deportivo del mundo, porque ahora es del mundo. Eso también es producto Siempre de existía litigación. bajo, sí, pero siempre existía bajo Sí. la mesa. Eso lo sabemos algunos, ¿verdad? Sí, siempre ha existido. La apuesta siempre ha existido. En la mafia, De lo que sea, olvídate. sea por encima de la mesa, sea por debajo de la mesa. Sí, pero claramente, obviamente, en lo deportivo no se permitía. No se Como permitía. se está permitiendo, ¿verdad? De la manera ahora. Y eso también es producto de litigio. Sí, pero ¿cómo? No entiendo. No. Lo primero es que
en Estados Unidos, vamos a hablarlo en Estados Unidos, que en muchos aspectos de estos del deporte y del negocio del deporte, Estados Unidos siempre ha dado un paso adelante porque en Estados Unidos el deporte está muy comercializado. Correcto. Si tú comparas el modelo europeo versus el modelo de Estados Unidos, el modelo europeo, y uso esto de introducción, está basado mucho más en los clubes. Ujú. El modelo de Estados Unidos en términos de desarrollo se basa más en las escuelas. No hay un sistema de clubes tan arraigado como el que tiene Europa. El deporte estadounidense es muy comercial, inclusive si tú vas a las universidades, la clase de Sport Law la dan como parte del Entertainment Law. El deporte es parte de capitalismo 101. Exactamente. y es parte del entretenimiento, es parte de la oferta de entretenimiento. Uh-huh. En el modelo europeo, el deporte es parte del club, de la vida en comunidad del club, es como una parte de una expresión de la comunidad. Lo ven más como un derecho de la persona, lo ven como parte del desarrollo integral de la persona. Y por eso es que a lo mejor no vemos tanto el aspecto de entretenimiento en los deportes en Europa. ¿Qué sucede? En Estados Unidos, las compañías de apuestas, porque sí se permitían apuestas deportivas en los casinos, en Las Vegas, en algunos sitios. Pero no muy lejos, y no más para allá. Vinieron las compañías de apuestas y retaron la ley federal. Había una ley federal que prohibía las apuestas en los deportes bajo el argumento de que las apuestas en los deportes podía tener una incidencia en la manipulación de partidos. Que no estaban equivocados. Estamos viendo. No estaban equivocados. Y esas compañías en un momento dado retaron la ley federal alegando que el gobierno federal estaba usurpando los poderes de los estados individuales porque el decidir si se permitían o no apuestas era un asunto que quedaba a la discreción de cada estado. De cada estado. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos les dio la razón y dijo que la ley federal que prohibía las apuestas o que solamente lo permitía en algunos sitios era inconstitucional y que esa decisión le correspondía solamente a los estados. No solamente fueron las compañías de apuestas, fueron los propios estados. New Jersey fue uno de los primeros que retó esa ley. Uh-huh. Acuérdate, tenemos Atlantic City por allí. Claro. Y de ahí se empezó a proliferar y ahora mismo todos los países, inclusive los más conservadores, están empezando a abrir sus puertas porque se está dando cuenta que la cantidad de dinero que inyecta las casas de apuestas en deporte es muchísimo. Y a pesar de que trae algunos problemas, también trae una cantidad de dinero que se puede redirigir para el desarrollo del deporte. Que surge otra actividad económica por encima de la mesa, que normalmente era más por debajo, y entonces empieza ahora a salir por las tuberías. ¿Y por qué tú crees que los gobiernos prefieren que esté por encima de la mesa? Porque le puedes poner impuestos. Definitivamente. A lo que está por debajo de la mesa, exacto, no le puedes poner impuestos. Por eso va mi comentario. Pero ahora me voy a ir al otro lado, que es similar a lo del cannabis. Hablemos del cannabis entonces. Uh-huh. Si el cannabis, como bien todo, digamos, se está originando en Estados Unidos, que si lo aprueban, que si no lo aprueban, que si es recreativo, que si no es recreativo, que si es medicinal o no. O sea, en cuanto a la parte deportiva con el cannabis, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? ¿Qué se establece? ¿Qué no se establece? Porque por un lado las ligas aceptan, por otro lado, en el caso con FIBA, pues no lo acepta. ¿Ves? ¿Y qué va a pasar con ese? Mira, el cannabis también hay una tendencia mundial a la flexibilización de las leyes con relación al uso del cannabis, ¿verdad? En Estados Unidos en particular, a pesar de que a nivel federal sigue siendo una sustancia controlada, la realidad es que el gobierno federal no está enforcing esa ley con relación a la posesión del cannabis. Lo dejó a los estados. Lo deja a los estados, porque en los estados también pueden hacer sus leyes, pero a nivel federal, cualquier movimiento del cannabis por encima de líneas estatales, si tú mueves cannabis de Florida a Georgia, puede ser un delito federal. Correcto. Entonces, todas estas leyes que legalizan de alguna manera, ya sean recreativas o sea medicinal, son legislaciones estatales.
en los Estados Unidos, son legislaciones estatales y por lo tanto, siempre que se mantenga la sustancia dentro de líneas estatales, el gobierno estatal lo puede regular. Por eso es que en donde es legal o ha sido legalizado, sea para propósitos medicinales o sea para propósitos recreativos, la planta tiene que haber sido crecida dentro de las líneas del Estado. La parnafernalia que se usa dentro de las líneas del Estado. Se tiene que vender dentro del Estado. No lo puedes comercializar fuera del Estado, porque si no se convierte en un asunto federal. Correcto. Y eso pues sigue cambiando. Yo te puedo decir, yo estuve relacionado aquí, yo representé en Puerto Rico, estoy muy relacionado a la industria del cannabis en ese sentido, porque representé a una de las cooperativas que financian, la única que financia la industria del cannabis en Puerto Rico, Tucop. Perdona, ya le di la promoción a la cooperativa. No, lo puedes hacer en confianza. Tengo gente buena y muy buenos amigos allí. Somos cooperativistas. Y pues, en Puerto Rico, yo diría el 60-65%, me estoy tirando una estadística ahí más o menos, de las licencias de cannabis medicinales son realmente licencias recreativas. Y si en Puerto Rico se quita el asunto medicinal y se abre a incluso recreativo o uso esporádico, el uso que sea, puede bajar la cantidad de licencias medicinales realmente. Los que necesitan una licencia medicinal bajaría considerablemente. Porque la mayoría son usuarios recreativos y la ley es lo suficientemente flexible para considerarte paciente. Ahora, ¿cómo se traduce eso al deporte? En el deporte, el cannabis es una sustancia prohibida bajo el Código Mundial Antidopaje. FIBA no es FIBA quien lo prohíbe. No estoy diciendo es el FIBA. Código Mundial Antidopaje, correcto. Y FIBA es un signatario del Código Mundial Antidopaje y por lo tanto está en la obligación de hacerlo valer. Por lo tanto, para propósitos de las competencias FIBA o de las ligas de baloncesto que de alguna manera estén ligados a la FIBA bajo su sombrilla, ya sea porque son una liga afiliada a una federación nacional o porque están bajo la jurisdicción de una agencia nacional antidopaje, el cannabis es una sustancia prohibida. Pero es una sustancia prohibida especial. Es una sustancia en lo que se conoce bajo el código como una sustancia específica. El cannabis solamente es prohibido en competencia. No es prohibida fuera de competencia. Bajo FIBA. Bajo el Código Mundial Antidopaje. Bajo el Código Mundial. Lo que pasa es que la NBA no es signataria del Código Mundial Antidopaje. Y la NBA eliminó el cannabis de su lista de sustancias prohibidas. Correcto. Y lo puede hacer porque la NBA no es signataria del Código Mundial Antidopaje. Pero si lo hacen allá, en internacional. Pero si hay un jugador de NBA que va a jugar a una competencia FIBA y da un resultado analítico adverso en cannabis, es sancionado. Es sancionado. Lo que sucede es que como la NBA no es signataria del Código Mundial Antidopaje, la NBA no tiene que respetar las sanciones que dan bajo el Código Mundial. Correcto. Entonces, siempre es un reto ese proceso y ante la pregunta que mucha gente me hace, sí, a los jugadores de NBA se le hacen pruebas. Porque siempre me dicen, no, que a la gente de NBA no se le hacen pruebas. Mentira, se le hacen pruebas. Igual que a cualquiera cuando van a los Juegos Olímpicos, cuando van a un campeonato mundial, se le hacen pruebas. Y caen bajo la distribución del plan estratégico de pruebas que se hacen y se le hacen pruebas. A veces son jugadores de NBA, a veces no. Pero yo te puedo decir que yo he estado presente en pruebas que se han hecho y están jugadores de NBA que hacen muchas pruebas, tanto en mujeres como en hombres. Y se está proponiendo de alguna manera para que haya esa flexibilidad en el Comité Mundial para que el cannabis sea de alguna manera, no lo sé, eliminado o sí, que baje de categoría. Ahora mismo ya ha bajado de categoría bastante. Ahora mismo, con el tiempo, el cannabis le han aumentado ahora mismo. Hay sustancias que la mera presencia de la sustancia en tu muestra es suficiente para que sea una violación. Definitivo. El cannabis necesita un threshold. Hay una cierta cantidad de nanomoles por litro que tiene que tener la muestra con la presencia del cannabis para que se convierta en un resultado analítico adverso. O sea, y eso da un resultado analítico adverso a los usuarios crónicos, las personas que usan el cannabis a diario o lo usan en un volumen alto. Esas son las personas que van a dar. Si son usuarios esporádicos, muy probablemente no den. No se mantiene tanto en el cuerpo. Las sanciones, al ser una sustancia específica, en vez de empezar en 4 años, la sanción empieza en 2, que mucha gente critica y se sigue siendo demasiado. Pero dependiendo de las circunstancias, pueden haber reducciones si hay una sustancia que permite flexibilidad en las sanciones, es el cannabis. Pero hay mucha gente que todavía está
pidiendo que se elimine el cannabis de la lista. En el caso de FIBA en particular, la mayoría de nuestros resultados analíticos adversos tienen que ver con el cannabis. ¿Hay litigación para ello, para de alguna manera flexibilizar esa Siempre está la conversación. Ahora recientemente fue la conferencia mundial de la WADA y siempre los informes que han mandado que se dan conversaciones en grupos pequeños, pero todavía yo pienso que es que la WADA no está preparada para tomar ese paso, porque todavía el cannabis en muchos países es una sustancia prohibida, ilegal con sanciones grandes. Definitivo. Y uno de los 3 elementos para que una sustancia esté en la lista de sustancias prohibidas es, 1, que sea perjudicial para la salud, que aumente y mejore el rendimiento o que sea socialmente inaceptable. Correcto. Y entonces el cannabis no mejora el rendimiento quizás en el baloncesto, sigue socialmente... pero en algunos deportes sí mejora el rendimiento, porque en algunos deportes, dependiendo de la dosis que tú ingieras del cannabis, que tiende a ser un depresivo, te baja los ritmos del corazón, te relaja un poco más, en deportes de precisión pudiera haber una ventaja. Hay alegatos sobre eso. Rifle, cosas pudiera así, ser arco, pudiera flecha, ser. Pudiera por ser. decir así que son precisión. Deportes de precisión. Hay argumentos de que en esos deportes pudiera haber una ventaja competitiva si tú ingieres una sustancia que pudiera relajarte o bajar tu ritmo cardíaco. Que es nervioso en la competición pueda ir y fumar un poco y entonces baja su nivel de estrés y pueda tener un mejor tiro. Y normalmente el Código Mundial Antidrogas aplica a todos los deportes. Entonces, una de las discusiones ahí, tendríamos que entonces prohibir el cannabis en ciertos deportes sí, en otros deportes no. Claro. Y esas discusiones se están dando. Interesante, muy interesante. El abanico es bastante amplio. Correcto. Muy bien. Licenciado, ¿cómo llegaste al COPUL? Vamos ahora un poquito más por aquí. Ahora te traigo más a Puerto Rico otra vez. Mi llegada al COPUL es... Tengo que dar varios pasos para atrás, Pico, porque para ser justo. Yo entro primero al voleibol. Recuerdo. Y entro al voleibol en conjunción con mi entrada como abogado. Yo empecé como abogado en el 2000. Abrí mi oficina. Y eso coincidió con la llegada de Georgie Rosario al Departamento de Recreación y Deporte. Georgie me dio mi primer contrato de abogado. Mira, vaya. Yo con 0 experiencia. Y Georgie me dijo, te voy a pagar muy mal, pero vas a coger la mejor experiencia de tu vida. Y yo vivo eternamente agradecido de Georgie porque me dio una dirección y me dio una confianza tan grande y me delegó la redacción de la ley orgánica, la redacción de la ley de atletas a tiempo completo, la redacción de todos los reglamentos, ver todas las vistas de personal disciplinaria, trabajar con la comisión de boxeo, la comisión de asuntos gallísticos, la comisión de lucha libre. Yo hice todos los contratos de la nueva sede que está allí, y me dio una confianza absoluta. Qué bien. Y ahí yo empiezo un poco la relación más oficial con el Comité Olímpico, de la mano de otra ancla grande en mi vida, que fue el licenciado Fernando Olivero Barreto, con quien yo compartí oficina con él, me alquiló una esquinita como esta que tenemos aquí, ahí fue que yo empecé. Yo te recuerdo mucho con él arriba y abajo siempre. Y entonces él para mí es mi mentor jurídico. Es mi mentor jurídico. Y él es el que me recomienda a mí a Carlos Beltrán para ser director del voleibol superior. En el 2003-2004 yo entro al voleibol superior como director de torneo y Fernando es el que me recomienda a Carlos. Estuve allí 3 o 4 años. Me quedé dirigiendo el programa nacional, que ahí es que reclutamos a Neira. Reclutamos a Neira en el programa nacional. Que lo dirigía, de hecho, el hijo de Fernando Olivero Lora, fue el que la recluta y decía, esta nena hay que cogerla. Y de ahí, cuando yo me voy del voleibol, es que yo decido hacer una maestría. Y yo quería hacer una maestría en gerencia deportiva. Ya el derecho deportivo nada, porque como ya estaba gerenciando tantas cosas, estaba gerenciando el torneo de voleibol superior masculino, gerencié el programa nacional, y yo quería hacer una maestría en gerencia deportiva. Y yo fui al Comité Olímpico, para ese tiempo lo estaba presidiendo David Berniel. Y voy donde David porque había unas maestrías que hacían en el Comité Olímpico Internacional que se llaman MEMOS, y a mí me interesaba. Y cuando voy al Departamento de Alto Rendimiento, que era Ramón Álvarez el director, al director de Alto Rendimiento, me dice, mira, yo creo que hay algo mejor. Hay una maestría en Derecho Deportivo que yo creo que a ti te pega. Y yo le dije, hice un acuerdo con David y le dije, el Comité Olímpico me ayudó y me subsidió esa maestría en Derecho Deportivo y yo a cambio por 4 o 5 años le di servicios gratuitos al Comité Olímpico de Puerto Rico, viendo vistas, revisando reglamentos,
dándole consejos. Y cuando entra Sara de presidenta, a mí todavía me quedaba un año del acuerdo que yo había hecho con David. Y yo voy donde Sara a reafirmarle mi compromiso por la ayuda que me había dado el Comité Olímpico para yo hacer esa maestría en Derecho Deportivo, que todavía ahí me quedaba un año de dar servicio gratuito al Comité Olímpico a cambio de eso. Y Sara en esa reunión me ofreció el puesto de director de alto rendimiento. Ahí vamos, Me dice, ahí vamos. Mira, muy bien, qué bueno, pero es que yo estaba pensando en ti para dirigir el departamento de alto rendimiento. Esto sería algo que te interese. Y ahí es que ¿Cuáles yo eran entro las al comité. labores ahí, los retos que tuviste? Pues fue bien interesante Porque porque fue de cero. fue de cero. Fue de cero. Fue de cero y fue bien retante porque mis predecesores, tanto Ramón Álvarez como Humberto Cintrón, eran metodólogos del deporte. Correcto. Eran científicos del deporte con doctorado y con conocimiento en la ciencia del deporte. Así es. Yo no soy científico del deporte. Yo soy un gerente deportivo, abogado deportivo, y yo no puedo llenar los zapatos de un metodólogo del deporte porque no lo soy. Pero Sara tenía una visión que quería cambiar la dirección del departamento a una oficina de gerencia deportiva, gerenciar presupuestos, gerenciar proyectos deportivos, darle mérito al proyecto deportivo que estaba buscando mejorar el rendimiento del atleta o del equipo. Y la parte de metodología deportiva la podíamos contratar por medio de expertos. Y habían varios expertos que nosotros contratamos. Eso. Y eso cambiaba el rumbo de una oficina que llevaba tiempo bajo la visión de metodología del deporte y la ciencia del deporte a una de gerencia deportiva y administración de proyectos con miras al alto rendimiento. Y ese fue el reto más grande, cambiar el rumbo de la oficina. Interesantísimo ese reto. Y obviamente resultados que se han visto, porque se han visto resultados de ese año para acá. Cambió una estructura, digamos, a la antigua, a lo que hoy en día se está estirando. Pues mira, ese fue el primer reto, la primera consigna, la primera presentación de proyecto que le presentamos a Sara y al pleno del comité fue para los Juegos de Veracruz 2014. Yo entro al Comité Olímpico en el 2013 y para Veracruz 2014 hicimos un análisis estadístico de cuáles habían sido las tendencias de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y los tamaños de la delegación y cuánto dinero se había invertido. Hicimos ese análisis versus los resultados. Versus los resultados. Claro. Y lo que nos dimos cuenta era que había un momento en que, aunque aumentáramos la cantidad de atletas que lleváramos a los Juegos, eso no iba a rendir en más medallas. Definitivamente que no. Y entonces empezamos a empujar la consigna de menos atletas, más calidad. Más calidad de tiempo con ellos. Más calidad de tiempo con ellos, más calidad en la inversión y más calidad en la exigencia del rendimiento. Eran los tres elementos de la calidad que estábamos exigiendo. Y nosotros en Veracruz fuimos con la segunda cantidad, no quiero equivocarme para decir segunda o tercera, pero una de las cantidades más bajas en términos de atletas. Y tuvimos más medallas que en Cartagena 2006, el anterior. Porque no podíamos usar Mayagüez 2010 de referente porque éramos sede. Estamos en casa. Estamos en casa. Así que usamos 2006 de referente, fuimos con 100 y pico atletas menos y ganamos más medallas que en Cartagena. O digamos mejores resultados. Claro, porque al final lo que se estaba buscando es invertir en los atletas que nos pudieran llevar a mejores resultados en Panamericanos y más clasificaciones olímpicas. Claro, y en aquel tiempo no teníamos mucho dinero tampoco. El presupuesto estaba bien limitado. Apretado. Así que ese cambio fue muy difícil, requirió muchas conversaciones con los federativos, requirió tomarse muchos cafés, darse una cerveza con el otro, irse a una cena, conversaciones en algún almuerzo para transmitirles la idea. Y al final, ahora mismo la oficina la dirige Fernando Olivero Lora, la dirige y esa filosofía se ha mantenido y bueno, los resultados han estado, llevamos 2012, 2016, 2020, 2022, 4 Juegos Olímpicos consecutivos trayendo medallas. 4 Juegos consecutivos. Nosotros nunca habíamos tenido más de 2. Exactamente. Y llevamos 4 Juegos consecutivos trayendo medallas. O sea que ves cómo quizás el departamento del alto rendimiento, la decisión tomada de reducir e invertir en estos, ¿verdad?, específicos que
que tienen mejores resultados, ¿verdad?, en el país, pues entonces inviertes mejor en ellos para entonces tener mejores resultados, ¿no? Claro, y no solamente los que tienen, porque también hay distintas clasificaciones. Están los que están teniendo buenos resultados, vamos a seguir invirtiendo en ellos. Estamos viendo que este proyecto tiene potencial, como si fuéramos inversionistas. Es correcto. Este proyecto tiene potencial, pero si no le echo agüita, no va a crecer. Así que nos sentábamos con la federación, dime cuál es tu proyecto, cuáles son los atletas, cuánto dinero necesita, tráeme un presupuesto. ¿Cuánto tú gastas? Nosotros hicimos un proyecto bien bonito con gimnasia. Porque en gimnasia teníamos el problema de que casi todos iban para Estados Unidos, a Penn State, por ejemplo, que es una universidad muy buena en gimnasia, pero nos llegaban todos lesionados. Es baratado. Y nosotros tuvimos en un momento dado, hicimos un proyecto donde le ofrecimos a todos ellos, y dice, ¿por qué tú te vas a Penn State? Bueno, porque me dan una beca. Y si yo te pago la universidad aquí, en la Universidad Interamericana, en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad del Turabo, la federación, ¿Y lo tienes aquí? El Comité Olímpico te paga, porque nosotros teníamos muy buenos entrenadores de gimnasia, muy buenos entrenadores de gimnasia. Yo peleo siempre. Y yo decía, pues quédense aquí, nosotros le pagamos la universidad, ustedes lo que quieren es una buena educación universitaria, aquí la puedes obtener, no te tienes que ir y te vamos a cuidar. Hicimos un proyecto, lo invertimos, el Pleno lo aprobó, el Comité Ejecutivo lo aprobó y nos dio muy buenos resultados. Wow. Saludos, amigos. Hay momentos mandatorios y quiero tomar para darle las gracias. Gracias por preocuparse por mi salud, por apoyar su GoCast semana tras semana y por la linda acogida que le dieron al primer lanzamiento de mercancía de mi propia marca. Ya está fuera el segundo drop. La colección Signature no es preorden, o sea, usted ordena y se hace envío esa misma semana. Tenemos una camisa y un suéter con mi firma impresa atrás y por primera vez un impreso coleccionable de este servidor firmado con mi puño y letra. Visita piculinortiz.com o escanea el código en esta pantalla y haz tu orden, que si es como el primero, se van rápido y las cantidades son limitadas. Vamos ahora al otro lado, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. ¿Cómo es que funciona? El de Suiza. Sí. Pues el Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés es CAS, Court of Arbitration for Sport, y TAS en francés, Ajá. Tribunal Arbitral du Sport, y en español Tribunal Arbitral del Deporte. Es un tribunal que se creó a mediados de los 80, y Riquejof Sampaio, mírame a mí No, es Samaranch. Lo que es que Riquejof Sampaio era el presidente del Comité Olímpico para ese tiempo, muy amigo de Samaranch, y Riquejof Sampaio crea el Tribunal Arbitral Apelativo y de Arbitraje Deportivo de Puerto Rico a la misma vez que el Tribunal Arbitral del Deporte en Suiza. A la misma vez. Uno fue en el 84 y el de aquí fue en el 86. Ese es el tribunal donde se resuelven la gran mayoría de las controversias del deporte en el mundo. Es un tribunal arbitral. Lo que eso significa desde el punto de vista de derecho es que para que el tribunal pueda resolver la controversia, las partes tienen que haber acordado de antemano que el tribunal lo va a resolver. Así que ese es el tribunal que se ha convertido en el tribunal de última instancia de todas las federaciones deportivas, particularmente aquellas que están en el programa olímpico. ¿Por qué? Porque el COI, que es el que crea el tribunal, ha condicionado con el tiempo y le ha dicho a todas las federaciones internacionales, si tú quieres que tu deporte esté en el programa olímpico, es decir, en los Juegos Olímpicos, tienes que reconocer al Tribunal Arbitral del Deporte como el tribunal de última instancia. Correcto. Por encima de eso, todas las controversias con relaciones a sanciones de dopaje, también la apelación última es al Tribunal Arbitral del Deporte. Entonces, con el tiempo, ya con 40 años de existencia, ya el Tribunal Arbitral del Deporte se ha convertido en el referente para la resolución de controversias deportivas. No solamente disciplinarias, sino también contratos deportivos, contratos entre jugadores y equipos. Pasa mucho con el fútbol. Sí. Se dan muchos casos allí. En baloncesto también, pues yo pasé esa en Grecia. Sí, pero cuando tú estabas en Grecia, no existía lo que tiene el FIBA ahora, que se llama el Basketball Arbitral Tribunal, que lo pusimos, lleva 10, 15 años máximo.
Y creamos un tribunal especializado en controversias financieras de baloncesto. Correcto. Pero para ese tiempo, cierto, las controversias llegaban hasta el Tribunal Arbitral del Deporte. Y se ha convertido en el referente. Hay un gran número de jurisprudencia. Todos los años se hacen simposios para hablar de las decisiones que se han tomado. Todos los contratos que hace FIBA, todos los contratos comerciales, la gran mayoría de los contratos comerciales, por no decir todo, tenemos una cláusula arbitral cuando tenemos un auspiciador, por ejemplo, que le da dinero a FIBA para poder ser el auspiciador en los eventos. Nosotros ponemos una cláusula que cualquier controversia que haya con relación a este contrato se va a resolver en el Tribunal Arbitral del Deporte. Siempre que la controversia tenga alguna conexión con el deporte, el Tribunal Arbitral del Deporte va a tener jurisdicción. Tú no puedes resolver una controversia comercial sobre la compra de una gasolinera. Pero digamos preestablecido, que va a llegar allí. O sea, sí, como final y firme, hasta ahí. Tienes que ponerlo en el contrato. Siempre en esos contratos hay una cláusula que dice cualquier controversia que es relacionada a la ejecución o incumplimiento de este contrato se resolverá en el Tribunal Arbitral del Deporte bajo el reglamento de arbitraje deportivo. Correcto. Y puedes poner hasta el idioma. Puedes decir va a ser en español el arbitraje, o va a ser en inglés o en francés. Es una cláusula arbitral que las cláusulas arbitrales no son exclusivas del deporte. El derecho laboral se nutre mucho del arbitraje, las relaciones comerciales, para evitar que las controversias lleguen a los tribunales ordinarios, que usualmente tarda demasiado. ¿Cuál ha sido el caso más complicado de litigar durante tu carrera ligado al deporte? Si alguno. Complicado. Mira, yo diría serían dos. Uno fue a nivel internacional, que el caso llegó hasta el Tribunal Arbitral del Deporte en Suiza, y otro fue a nivel local. A nivel local, uno de los no más complicados, pero que para mí yo lo cogí con una responsabilidad muy grande, fue un caso que fue cercano ya a yo irme fue 2018, 2019, yo todavía no sabía que me iban a hacer un ofrecimiento en FIBA. Un caso donde se litigó en los tribunales la autonomía deportiva de las federaciones nacionales. Y eso se ha litigado una y otra vez. Cada cierto tiempo vuelve a los tribunales y hay que volver a defenderlo. Sí, y hay que volver a defenderlo porque los tiempos cambian. Los intereses comerciales de entidades no federativas en hacer negocios en el deporte, a lo que tienen total derecho, resintiendo un poco las limitaciones y las restricciones que las federaciones le puedan poner, tienden a retar la autoridad de las federaciones. Pero Puerto Rico, y lo he visto porque lo he visto en otros países, en comparación con otros países, tiene una tradición muy grande de respetar la autonomía de las federaciones deportivas y del Comité Olímpico de Puerto Rico. Desde los mediados de los 80, cuando esa ley comenzó, Antonio Fajal Zamora fue uno de los... había retado David Ponce. Que en el caso de David Ponce en el 84 se retó. El caso llegó hasta el circuito de Boston. Pero gracias a Dios que estaba la de Fajal Zamora. Fajal Zamora coincidió durante esos tiempos, sí. Pero lo más particular que ese caso de David Ponce, ya que me lo llevas allá, fue que el Tribunal Federal dijo que aun cuando las federaciones deportivas utilizaran las facilidades del Estado y aun cuando las federaciones deportivas recibieran dinero del Estado, las federaciones deportivas no eran entes del Estado y por lo tanto no le aplicaban directamente o estrictamente las disposiciones de la Constitución de Puerto Rico. Porque David Ponce lo que alegaba era que como él era ciudadano americano y tenía pasaporte americano, él podía jugar como local, aunque no tuviera ni madre ni abuelo puertorriqueño. Pero esa ley de la autonomía federativa se ha retado en varias ocasiones. Y yo tuve la oportunidad en uno de los casos, últimos casos que llevé antes de irme para Suiza, defenderla hasta el tribunal apelativo donde tuvimos una argumentación allí, defender la autonomía federativa de nuestras federaciones nacionales y del Comité Olímpico ante unos reclamos que de entrada parecían razonables de entidades privadas que alegaban que las restricciones que las federaciones les imponían no eran razonables. Y todavía eso se está dando. Sí. Estoy viendo algunas controversias que se están dando hoy en Puerto Rico. Las sigo desde lejos. Pero eso fue uno de los casos más, no complicados, pero que me dio una urgencia de responsabilidad muy grande porque yo sabía la historia y lo que implica para Puerto Rico que las federaciones y el Comité Olímpico mantuvieran su autonomía. Y el segundo fue un caso de dopaje.
donde me contrató un club de fútbol de Guatemala, el Club Antigua de Guatemala, donde sus 4 jugadores dieron un resultado analítico adverso a la misma sustancia durante la serie final del Campeonato de Fútbol de Guatemala. A la misma. A la misma sustancia, los 4 a la misma vez. Y los cogieron ellos 4, los pidieron ellos 4. Siempre hubo una alegación de que había algo raro, de que le contaminaron la... Pero eran teorías de conspiración que nunca se probaron. Claro. Y el caso yo lo llevé a nivel local, lo apelé a nivel nacional. Tuve que ir a Guatemala a estar en conferencias de prensa donde tú no te imaginas, bueno, el fútbol. El fútbol es el fútbol. Y Guatemala es el deporte número 1. Y aquel salón lleno de periodistas haciéndome preguntas, cuestionando por qué yo estaba defendiendo a esos atletas, cuestionándolos a ellos porque habían contratado a un extranjero como abogado. Porque y el no caso, tiene ninguno como tú. y el caso llegó hasta el Tribunal Arbitral del Deporte. Wow. Y tuvimos una sentencia donde revocaron la sentencia de dopaje, cosa que es muy difícil. Revocaron la sentencia de dopaje y los 4 atletas fueron exonerados. Un argentino, un costarricense y 2 guatemaltecos. Wow. Y todavía recuerdo el día que los llamé uno a uno a decirles que el Tribunal Arbitral del Deporte los había exonerado. Y estaban... Lloraron. Al día de hoy todavía mantenemos comunicación. Sí. Y las veces que he ido 2 veces a Costa Rica y una a Guatemala, los llamo y me invitan a comer muy agradecidos porque más que todo les salvó su dignidad y su credibilidad, porque ellos siempre alegaron que hubo una contaminación de sus alimentos a propósito. Eso nunca se probó, fueron meras alegaciones, pero pero fue un litigio donde yo incluso tuve muchos choques con la FIFA, con la CONCACAF, porque ellos estaban apoyando la gestión de la federación. Que lo suspendieran. Y pues yo tenía gente que conocí, me llamaba, me decía, ¿por qué tú los estás defendiendo? Eso están haciendo trampa. Pues no tienen derecho. Tienen derechos procesales y creo que aquí se cometió un error grave y yo los voy a defender hasta el máximo de mis capacidades. Wow. Y ganamos el caso. Complicado, pero ganamos. Muy complicado el caso, pero lo ganamos. Wow. Oye, viviste cerca de varios procesos con los que estuvo envuelto Tuto Marchán. Sí. Y ahora estando en FIBA, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en Tuto? A Tuto todavía el nombre de Tuto se pasea por los pasillos de FIBA. Me extraña. Todavía hay una generación de funcionarios en FIBA que están ya cerca del retiro. Que saben bien de Tuto. Personas que están todavía en el buró central, personas que son empleados de FIBA, que cuando saben que soy de Puerto Rico, pues lo primero que me dicen, yo compartí mucho con Tuto, le tengo gran respeto a Tuto. La realidad es que el nombre de Tuto todavía tiene mucho peso en términos del legado que tuvo Tuto como líder en FIBA, en momentos difíciles durante FIBA, en momentos de transición en FIBA. Tuto lo aprecia mucho por su capacidad de poder ser consejero y asesor. Y de análisis y de poder mantener la calma en momentos de crisis. Sí. Yo creo que esa es una de las cualidades que más le admiraban. Sí. Para Tuto nunca habían problemas, solamente habían soluciones. Y pues, todavía el nombre de Tuto resuena mucho en FIBA y parte gran respeto. A Puerto Rico se le respeta mucho en FIBA y yo creo que gran parte de ese respeto se lo debemos a Tuto. ¿Cómo llegas a ser al cargo de jefe de asuntos legales de FIBA? Pues mira, yo nuevamente empieza por el voleibol. Yo en el 2006, Carlos Beltrán, que era el presidente de la Federación de Voleibol, ya yo estaba saliendo como director de torneo, le había dicho a Carlos, mira Carlos, ya yo llevo 4 años director de torneo, he peleado con todos los apoderados ya y lo que estoy haciendo es reciclar peleas viejas. Y Carlos me dice, mira, me gustaría que te mantuvieras en la federación, ¿a ti te interesaría estar en alguna comisión del FIBB? Yo le digo, bueno, sí, ¿cómo que no? Pues claro. Y me somete mi nombre a la comisión legal de la Federación Internacional. Me aprueban. Estuve en la comisión legal 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Y más o menos para esa época conocí al que es hoy secretario general de la Federación Internacional de Baloncesto, de FIBA, Andreas Saklis. Andreas era el asesor legal, un abogado muy joven. Yo a Andreas le debo llevarle algunos 7 años. Sí. Entonces Andreas entra como asesor legal del FIBB trabajando en un bufete de Alemania.
Yo después a mí me nombran presidente de la comisión legal de la FIBB y estoy trabajando de cerca con Andrea. Y Andrea se va a la FIBA como director legal. Se lo llevan a la FIBA. Patrick Baumann se lo lleva como director legal. Y Patrick Baumann 2 años después fallece. Lamentablemente, trágicamente, en los Juegos Olímpicos de Invierno en Argentina, en Buenos Aires. Andrea es nombrado semanas después como secretario general. FIBA me hace el ofrecimiento de la posición que antes ocupaba Andreas, de jefe legal. Ya yo tenía relaciones con la FIBA, claro. No solamente la relación que tenía con el secretario general por el voleibol, yo también participé contratado como abogado externo en el proceso que hizo FIBA en el 2014 para unir a todas las confederaciones en una sola FIBA, y ya no eran entidades jurídicas independientes en cada continente, sino oficinas de FIBA, donde FIBA es el dueño en cada continente. En cada continente. También recordarán que mi relación con FIBA también en el 2017 yo aspiré a dirigir la oficina de América. Hubo una apertura para ser el director ejecutivo de la oficina de las Américas. Yo estuve entre las últimas 2 personas consideradas. Cuando terminé ese proceso, FIBA decidió darle el puesto al actual director, Carlos Alves. Pero sin embargo, Patrick tuvo la elegancia, porque Patrick siempre fue un elegante. Viajó hasta Puerto Rico y se reunió conmigo y me dio un contrato de asesor legal externo para todos los asuntos de América. Porque dice que había quedado muy impresionado, bien impresionado con mi solicitud, y que él quería que yo me mantuviera cerca de FIBA. Buen tipo, Patrick. Varios años después fallece, bueno, 1 año después fallece. 1 año. Y 1 año y medio después, FIBA me ofrece el puesto de jefe legal. Así que por eso tenía que darte el contexto completo, porque no hay... La vida... Pasan circunstancias en la vida que a veces cuando uno las está viviendo uno no se da cuenta de la importancia que tienen, pero cuando pasan 10 años y miras hacia atrás, tú dices, ese momento fue clave para estar donde yo estoy hoy. Bueno, aquí vamos un poquito más profundo. ¿Cuál es la relación entre la NBA y la FIBA? La NBA es un socio de FIBA. La relación empieza desde principios de los 90, cuando por primera vez los jugadores de NBA participan en unos Juegos Olímpicos. Es la dada de mano entre Boris Stankovic y David Stern, que hay una figura de yeso que parece que se dieron la mano, le echaron yeso encima y hicieron una pieza muy bonita que todavía está ahí en FIBA. Y entonces ahí empieza la relación entre NBA y FIBA. Empezó en aquel momento para, de alguna manera, regular la manera o acordar la manera en que los jugadores de NBA iban a participar en los eventos FIBA, Campeonatos del Mundo, Copas del Mundo y Juegos Olímpicos. Y después fue evolucionando. Posterior a eso se empezaron a regular las transferencias, cuando jugadores que tienen contratos en equipos que no son de NBA, o sea, en equipos, clubes que son del sistema FIBA, se mueven a la NBA, o cuando salen de NBA y regresan al sistema FIBA, ¿cómo regulamos esa transferencia y movimiento también? Después vino la WNBA, también hicimos acuerdos con ellos. Entonces la relación de FIBA y NBA se empezó a dar bajo el modelo de contratos, acuerdos contractuales para regular relaciones específicas. Posteriormente, asegurar a los jugadores de NBA que jugaban en los eventos FIBA, para que los equipos no se sintieran nerviosos de que si se lesionan. Eso. Fue parte del proceso, pero cada instancia que te estoy mencionando requería un contrato distinto, porque la NBA no es miembro FIBA. Correcto. No es un miembro FIBA. Es una liga nacional de Estados Unidos. De Estados Unidos, que no es una liga reconocida, no está dentro del sistema FIBA. Entonces, si no son miembros de FIBA, y perdona que te interrumpa, ¿por qué participan? Por USA Basketball sí es miembro FIBA. Correcto, sí. Pero la USA Basketball no regula la NBA. El modelo de Estados Unidos es un modelo único en el mundo. Ningún otro país del mundo tiene el modelo de Estados Unidos. Pero tampoco podemos ser ciegos, Pico. La NBA es la liga más importante de baloncesto del mundo. Entonces, FIBA, pretender existir y funcionar haciendo creer que el elefante blanco no está ahí en el salón, la NBA está ahí. ¿Y por qué no lo vas a traer? Y además... la puerta?
no solamente abrirle la puerta a nosotros, la NBA también saca provecho de la relación con FIBA, Definitivo. porque la NBA en los 90 y principios de los 2000 quería globalizarse. Yo comencé eso. Pues por eso, En el 90. por eso De ahí para acá, tú comencé esa relación de alguna manera. tú fuiste parte del proceso porque precisamente tú fuiste drafteado 87, ¿no? Yo creo que soy de los únicos jugadores que he participado en todas las ligas. Por eso, NCAA, pero fue 87. 87 que te draftea, ¿verdad? Así es. Pues precisamente en esa época, fuiste parte de un momento en que que la NBA empezó a mirar para afuera de su frontera, hacia otros lados del mundo. África. Y empiezan a darse esa entrada de jugadores no estadounidenses a la liga de NBA. Llegaban a coger jugadores de afuera, una cosa, y yo decía, ¿pero por qué? Y entonces la NBA se dio cuenta que si quería globalizarse, necesitaba un socio. Necesitaba el socio Y ese más socio es FIBA. importante. Y ese socio es FIBA al punto de que la NBA es parte ahora de nuestro Central Board. El buró central de la FIBA tiene un representante de la NBA. En este caso es el subcomisionado Mark Tatum. Que antes era Kimbo Honey. Kim estuvo allí también. Mira. Y entonces esa relación que tenemos con NBA no solamente se da en ese contexto, sino también tenemos una liga conjunta en África, la Basketball Africa League. Sí. Es públicamente que estamos ahora mismo en las conversaciones para la liga de NBA en Europa, que esperamos que empiece en octubre del 2027. Pues va muy bien. Ya se han hecho anuncios públicos con relación a la composición. Van a ser 12 franquicias. 16 equipos, 12 van a ser franquicias y 4 van a ser equipos por mérito deportivo que vienen de la Basketball Champions League que corre la FIBA y de un campeonato clasificatorio de los mejores campeones de los campeonatos de Europa. ¿Y cuál de las copas va a desaparecer? Yo no sé. Nosotros, ninguna. Por lo menos de FIBA. Allí en Europa me refiero. Bueno, si a lo que te refieres es la Euroliga. De la Euroliga o la Korak o qué sé yo. Lo que pasa es que en Europa ahora mismo hay una disrupción, si lo podemos llamar de esa manera. Está el lado de Euroliga con la Eurocopa. Correcto. Estos dos. Y está aquí la Basketball Champions League con la Copa de FIBA Europa. Hasta se parecen los nombres. Entonces crea confusión en el mercado, totalmente. Claro está. La NBA Europa viene a insertarse en la plataforma de FIBA, sería la NBA arriba, la Basketball Champions League como segunda división y la FIBA Europe Cup sería el tercer tier de esta plataforma. ¿Qué va a pasar con esta? No lo sé. Pero nuestro proyecto con la NBA Europa al tope, Basketball Champions League y la Copa de FIBA Europa aquí va hacia el frente. Veremos qué pasa con esta parte de la Euroliga. ¿Y qué va a pasar con los equipos, por ejemplo, locales de las ligas, de sus respectivas ligas en Europa, que jueguen en esa liga? ¿Van a jugar en su propia liga? Eso es un requisito, es una buena pregunta, Picu, y eso es uno de los requisitos indispensables que nosotros hemos negociado con la NBA, con la NBA, y así va a ser. Todos los equipos que participen en la NBA Europa, sean por medio de clasificación de los 4 espacios que son clasificatorios por mérito deportivo o de las 12 franquicias que van a ser permanentes, todos tienen que participar o van a participar en sus ligas domésticas. Van a participar en sus ligas domésticas. Es parte de los requisitos de reconocimiento de ligas que tiene FIBA. Las ligas. Claro, porque FIBA, como es una entidad que está compuesta por las federaciones nacionales, tenemos que proteger las ligas domésticas. No podemos dejar que... Como NBA se protege ella misma también. Claro, y ellos lo entendieron perfectamente. Eso ni siquiera, te puedo decir, Pico, que no fue un issue. No fue un issue. No se va a perjudicar nada. ¿Cómo? Van a participar tanto en la liga grande como en su doméstica. En la liga doméstica. Si es con el mismo roster, porque ahora yo no sé, en la Euroliga hay jugadores que solamente juegan los partidos de la Euroliga. O sea, el roster de un equipo pudiera ser de 25 jugadores y ellos deciden quiénes juegan en la liga doméstica y quiénes juegan en la liga NBA. Eso será una decisión estratégica, pero de que el equipo como institución va a participar en la liga doméstica es uno de los elementos ya negociados. O sea, que quiere decir que van a bajar de jugar tanto torneo que si este. Porque ahora la NBA está jugando la Copa esa que jugaron recién en Las Vegas, ¿no? Sí, tratando de imitar... Sí, un poquito a los europeos. Se están invirtiendo los papeles, ¿no? Está, definitivamente la NBA, con tantos jugadores que no estadounidenses, ha empezado a adoptar elementos que son europeos, donde ellos
tú tienes la liga y tienes una copa dentro de la liga que como que le da un sabor distinto. Y dicen, bueno, no ganamos el campeonato, pero ganamos la copa. Y la copa da chavito porque le dan premios en metálico. No, y también con las apuestas pues le dan más aún. Correcto. Qué curioso cómo, bueno, no sé, se está formando este único junte que puede ser explosivo, pero puede implosionar también muchas cosas. Mira, hay mucha seriedad en el proceso. El equipo de la NBA es un equipo muy serio. Ellos son muy enfocados en lo que quieren, respetan mucho el trabajo de FIBA. Ellos son parte de FIBA, claro, porque son parte de nuestro Central Board. Y yo creo que cuando tú tienes dos organizaciones serias, dos organizaciones comprometidas, la NBA es una entidad comercial, sí. Sin duda. FIBA es una entidad sin fines de lucro que busca el desarrollo del baloncesto. Nosotros respetamos el negocio de ellos. Ellos también respetan nuestros propósitos y nuestros valores. Yo creo que lo único que pueden salir son cosas buenas de ese punto. Y además que no es una relación nueva, no estamos experimentando. O sea, la NBA y la FIBA llevan una relación ya de más de 30 años. Desde que se dieron la mano Boris Stankovic y David Stern, esa relación lo único que ha hecho es crecer y ahora mismo está entrando a una nueva etapa. Vamos ahora a lo local nuevamente porque obviamente tú viviste el deporte aquí de muchos años desde pequeño, ahora estás en un nivel, ¿verdad? Ya residiendo allá en Suiza, viendo deporte, ¿verdad? Un poco más continuado. Acá el deporte lo hacemos un poco más corto entre ellos. ¿Cómo ve el futuro del deporte en nuestro país? En Puerto Rico parece sencilla, pero no no lo es. Yo lo sé, por eso que estando allá uno como que cambia y porque a veces pensamos que no hay más allá nada. Don Félix Oblar decía, y esto lo decía mucha gente, pero yo le escuché a Don Félix cuando yo jugué con Don Félix en la Yupi, y es de los bleachers nadie pierde un juego. Pero sin embargo, a veces Don Félix se iba a los bleachers a ver las prácticas y no decía nada. Y se quedaba viendo el juego. Don Félix estaba bastante viejito, pero cuando me dirigió a mí, pero no dejaba de ser un tipo sabio. Y yo le pregunté un día, Félix, ¿por qué tú te vas a ver las prácticas desde ahí? Dice, porque desde las gradas, desde lejos, a veces se ven mejor las cosas. Así es. Y yo creo que me ha pasado eso un poco a mí en estos 5 años estando en Suiza. He podido ver el deporte en Puerto Rico desde lejos, sin estar inmerso en el ojo del huracán, porque cuando yo estaba aquí, todas las controversias deportivas, yo estaba involucrado o desde la parte gerencial, porque yo estaba en el Comité Olímpico o en el voleibol o en la Federación de Baloncesto cuando estuve de director de operaciones, o como abogado defendiendo alguna parte. Viéndolo desde afuera, yo lo que veo es que el deporte en Puerto Rico, en general, como un macro, es un ancla. Es algo que se va a hacer, y aunque tengamos nuestras altas y nuestras bajas en la gerencia, en los resultados, el deporte ha sido uno de los elementos que nos da a conocer como país en el resto del mundo. Nosotros tenemos una situación política muy complicada. Y cuando más unidos estamos también. Correcto. Nuestra relación política con Estados Unidos siempre ha sido complicada y en cierta manera divide al país desde el punto de vista político, ¿verdad? Correcto. Pero el deporte realmente siempre ha sido el único elemento, junto quizás con las artes, que nos distingue o nos recuerdan a nosotros como país irrespectivo de nuestra situación política. Y nos unimos ahí, pero en uno nada más. Y entonces yo creo que desde ese punto de vista es un ancla muy importante para el pueblo de Puerto Rico. Y yo lo que pienso es que, ¿verdad? Y esto sería ya un llamado a la gente que dirige el país, que no subestimen el poder que tiene el deporte para lograr cosas. O sea, el deporte es una de las áreas donde a nadie le importa de qué partido tú eres, de qué religión tú eres, si tú eres agnóstico, ateo, católico, judío, musulmán, a nadie le importa. A nadie le importa. A nadie le pregunta. Yo he estado en el deporte todo el tiempo, a nadie a mí nunca me ha preguntado cuál es mi afiliación política. Y yo nunca se le he preguntado a nadie. Ni religiosa. Ni religiosa. A nadie le interesa. Y entonces eso, yo creo que el gobierno debería explotar esa capacidad que tiene el deporte de unirnos e invertir, no porque vamos a ganar más medallas o no, sino porque el deporte realmente es una forma de
aglutinar al país en un fin común. Es la fórmula, sí. Suena muy filosófico, ¿verdad? Pero es lo que yo veo de lejos. Cada vez que hay una controversia deportiva, sea para bien o para mal, todo el mundo opina, todo el mundo quiere decir algo, todo el mundo está involucrado, todo el mundo está interesado. Y eso lo que significa es que en Puerto Rico hay una pasión gigante, hay una pasión enorme por el deporte. Y si pudiéramos utilizar esas energías que la gente le dedica al deporte para lo bueno y para lo malo, para lograr algo en cooperación y respectivo de las cosas que nos dividen, yo creo que eso es un arma indestructible, que yo creo que los partidos políticos o el gobierno en general no se ha dado cuenta del poder que tiene. Uf. Yo creo que no se han dado cuenta del poder que tiene. Eso son palabras mayores. No se han dado cuenta del poder que tiene. No, yo creo que, pero sin embargo se ha demostrado grandemente. Claro, no estoy. O sea, tú estuviste en la presentación del libro de Armandito. Y yo me leí el libro de Armandito y es uno de los capítulos bien interesante del poder. De esa época de los 80 a los 90, donde hubo unas luchas políticas muy grandes y el deporte se tuvo que insertar en esas luchas políticas. El deporte creció, porque ahí crecimos, y no porque yo fui parte, gracias a Dios, pero eso fue un cambio del cielo a la tierra. Y fueron luchas grandes que se dieron, ¿sabes? Lo del boicot olímpico de los 80, lo del limonero olímpico, después las luchas internas donde el deporte se convirtió en balón político de un lado y del otro, y que el deporte dijo, a nosotros no nos uses de balón político. El Panamericano incluso fue una controversia brutal. Correcto. Eso lo sabemos, eso es todo el mundo lo sabe. Y el deporte logró decirle, no me uses de balón político, nosotros somos en sí mismos una cosa totalmente distinta, utilízanos como vehículo, es lo que yo creo que el deporte correcto. Le quisiera decir al gobierno, utilízanos como vehículos para hacer cosas positivas en el país, para poder seguir uniéndonos como un país, pero no me utilices para dividir el país, porque el deporte hace todo lo contrario. Es lo contrario. Y a lo mejor, ¿verdad? Yo soy muy romántico en ese aspecto, pero no importa, pero prefiero pensar así, claro. Prefiero pensar así a pensar de otra manera. Y yo creo que los líderes que hemos tenido, ¿verdad? Sara desde el Comité Olímpico, los presidentes federativos, muchos de ellos, o casi todos de ellos, de manera voluntaria, los líderes comunitarios, los voluntarios en los clubes, y la cantidad de gente que hace deporte aquí es evidencia de eso. Que podemos mejorar muchas cosas, que todavía hay muchas cosas estructurales que hay que ajustar a nivel institucional y a nivel de las entidades deportivas, sí. Pero yo realmente me siento orgulloso que Puerto Rico, cuando tú lo miras en un todo y lo miro desde afuera, Puerto Rico es un país de deporte. Siempre lo ha sido, continúa siendo. Y de mucho talento. De mucho talento. Sí. Vamos ahora a lo serio, porque esta conversación y estas dos preguntas no me voy a alargar mucho más, en el sentido, ¿verdad? ¿Qué se siente ser nieto de Silvia Resach? Ahora voy a ir más personal un poquito para allá. Nos fuimos por otro lado. Sí, ahora vamos a la familia. Es interesante. Yo vengo de una familia... Es mi curiosidad. Pues mira, yo nunca conocí a mi abuela. Sé que no, pero sé que la admiras un pero sí la conocí. Claro. Pero sí la conocí, porque mi mamá y mi tía se encargaron de eso. Yo vengo de una familia, yo vengo de una crianza bohemia, de una crianza de artista, ¿sabes? Yo digo esto y yo cuando digo, diablo, yo no me percaté de esto cuando yo era chiquito, pero en mi casa se hacían unas bohemias donde llegaban los de Haciendo Punto en Otro Son y formaban una rumba un fin de semana. Esa era tu abuela. A finales de los 70, yo decía, ahí estaban estos artistas, tú sabes. Eso era en tu casa. Jorge Arce, Silverio, Yossi, estos tipos, unos músicos de bragados. Sí. Y mi tía cantando, mi mamá tocaba el piano, ¿sabes? Yo me crié en un ambiente bohemio y musical, y terminé siendo abogado del deporte, pero está bien, eso es otra cosa. A mí, mi hermana, ¿verdad? Cuando digo mi hermana, mi prima, la hija de Sharon, se llama Silvia también. Sí, lo sé. Y desde pequeño, o sea, yo llegó un momento que a los 20 años decía, ¿y cómo es que yo me sé todas las canciones de mi abuela? Me las sabía todas. Me las cantaban cuando chiquita. Las cantas también. Las canto. Porque tú también eres músico. No, yo no soy músico. Bueno, pero por lo menos cantas y tocas guitarra. Yo toco un poco de guitarra. Te he escuchado y es algo serio. Hay que decirle, oye... ¿Y cómo tú me has escuchado? Lo más bien, videos que sueltan por ahí en las redes sociales. Anda, parcirete.
Recuerda que tan solo de verme tú temblabas si me quisiste así, pobre de ti, si es que ahora tratas de olvidar. Bueno, Pero, no, yo no soy bueno, músico, qué yo toco, bueno. yo toco la guitarra de manera autodidacta, la cogí después de grande, empecé a tocar, me gustó, me relaja, las canciones de mi abuela fueron las Te primeras que empecé a fascinan. tocar, le mando las grabaciones a mi tía a ver cómo me quedó esta, y ella es una crítica fuerte, y entonces mi favorita. Lo sé. Entonces mi favorita. Y pues sí, la conocí su personalidad, conocí los valores que ella le transmitió a mi mamá y a mi tía, conocí su alegría, sus problemas, porque fue una mujer con problemas igual que los tenemos todos. Me inserté en su vida cuando hice el papel de su hijo en la miniserie Hasta el fondo del dolor en el 1993. Ahí la pude conocer mucho mejor. Y una de las cosas que ahora tengo como proyecto de cierre de vida, vamos a decirlo así, ¿verdad? A mí todavía me quedan quizás unos 10 años, 12 años más de vida profesional intensa, pero como uno de los proyectos de vida es crear la Fundación Silvia Rexach. Estoy en los procesos todavía iniciales, conceptuales de eso, y la idea es crear una fundación para, número uno, preservar su legado. El legado de Silvia Rexach, no solamente el musical, sino también el de ella como compositora, como guionista, como mujer de vanguardia en una época complicada, Sí, ¿sabes? Una mujer bien complicado. que se atreviera a salir por la noche a fumarse un cigarrillo, darse un palo, Sin tocar ningún guitarra con problema. todos los hombres y darse a respetar. ¿Y quién le va a decir algo? Y nadie le decía nada. Y atreverse a romper con esquemas es algo de las cosas que yo más admiro de ella, Claro. y que lo vi también en mi madre y en mi tía como mujeres. Y preservar ese legado de ella es el principal pilar. El otro es tratar de promover a jóvenes compositores y músicos que tengan la oportunidad de tener una plataforma de exponer su arte, y que la fundación sirva de facilitador de eso, ¿verdad? Y no digo que sean jóvenes, no pueden ser tal, o a lo mejor no son tan jóvenes, pero nunca han tenido la oportunidad, porque creo que en Puerto Rico hay mucho talento musical que no se ha dado a conocer. Y el tercero pilar que me interesa desarrollar es identificarnos, que la fundación se identifique como apoyo a las causas que más le afectaron a ella. El alcoholismo. Mi abuela tuvo un problema con el alcohol. Tabaquismo igual. Claro, el tabaquismo también. El cáncer, que ella murió de cáncer en el estómago. Y de violencia doméstica, que fueron problemas que ella sufrió en su vida. Y la fundación, de alguna manera, identificarse con esas causas. Ya hay muchas entidades que hacen cosas por esas situaciones. No es mi intención que desaparezcan ni nada. No, o y sea, ni yo replicarlo. Ellas lo Exacto. hacen, simplemente identificarme con ellos y darles apoyo Definitivo. y ser solidarios con esas causas. Y estoy en ese proceso. Es un proceso que me está ocupando mucho tiempo intelectual, emocional, ver cómo lo hago, porque creo que es algo que a mí me gustaría. Antes de... Mi tía ya tiene casi 80, y mientras ella esté con nosotros, yo quisiera que ella viera eso. Y Jaime, te llevas la guitarrita allí a Suiza, a los Alpes, y le zumbas un poquito Yo de las tengo- canciones de tu abuela por allá. Sí, yo Porque tengo... yo me imagino que tú echas de menos, ¿verdad? De alguna manera ¿verdad? Tu isla, digamos, obviamente tu gente que Sí, comparte. yo extraño mucho a Puerto Rico, siento mucha nostalgia. Sí, me llevo la guitarra y muchas de las canciones que toco tienen que ver con la nostalgia de Puerto Rico. Yo le debo mucho a Puerto Rico. Yo me hice en Puerto Rico en términos como persona, como ser humano, como profesional. Yo soy producto de la Universidad de Puerto Rico y del sistema de educación universitaria aquí. Estudié en mi escuela superior acá. Yo me fui de Puerto Rico en el 2020. No me quería ir de Puerto Rico. Pero la realidad es que el llamado que me hizo FIBA es un trabajo de ensueño. Profesión, En el deporte que yo amo, en el deporte que me crié, en la profesión que adoro. Combinar esas dos cosas no son cosas que se tanto en la vida. Tuve el apoyo de mi esposa, de Omaira, que cuando me dijo qué es lo que hay que hacer, vamos para allá. Seguro. Tuvimos la suerte de que su compañía farmacéutica la trasladó a Suiza. Qué bien, qué Sí, bueno, y fíjate. mis hijos cerraron fila conmigo y se fueron, y no sé que no fue fácil para ellos. Pero a veces me siento un poco nostálgico porque el país me formó y me siento que ahora le estoy dando mis talentos a otro país,
Pero como tú lo sabes, porque nos hemos mantenido en comunicación, yo busco la manera siempre de mantenerme en contacto, de ver cómo puedo servir al país y cómo puedo servir de facilitador, ¿Y el asesor. podcast también te entretiene? No, yo los veo El todos. podcast te entretiene y ahí sí que vas para atrás, porque ahí vas a tus años ya más joven, ¿verdad? Que nos veías. Así que esa nostalgia, la fundación precisamente es una de las maneras que yo pretendo canalizar ese respeto y ese agradecimiento que yo le tengo a mi país porque me haya formado y canalizarlo de esa manera con la Fundación Silvia Resach. No ha ido tan rápido como yo esperaba, ya yo he tocado algunas puertas, pero es algo que se va a dar en sus tiempos. Dios tiene un propósito en algún momento. Y cuando Con escuchen la calma. Fundación Silvia Resach por ahí y la puedan apoyar en la manera que Seguro. puedan, se los voy a agradecer. Cuenta con eso, cuenta con eso. Y qué bonito que su nieto sea ¿verdad? El arquitecto y digamos el promotor y todo de esa gran doña Silvia Resach que tanto queremos en este país y que obviamente hace falta eso. Son cositas que hacen falta y qué bueno que eres tú, su familia, que lo puedas hacer. ¿Cómo defines el éxito? Sabes que yo no sabría decirte en este momento, honestamente. Yo a veces pienso, algunas personas me han dicho que yo he sido exitoso y yo no me siento así. Yo no me siento porque como he tenido la dicha de hacer todo el tiempo lo que me gusta, yo todo lo que he hecho, lo he hecho y en todos los sitios que he estado he disfrutado. Para mí ha sido un placer hacer lo que hago. Y es un éxito. Y exacto, pero Son pequeños, pero a veces uno ve el éxito de las personas que están, ¿verdad? Uno lo ve como las personas que están en la fama, las personas que tienen cantidades ilimitadas de dinero. Pero cuando uno mira para atrás, ¿verdad? Sí, he tenido éxito en lo que he hecho. Pero más que definir el éxito, yo lo que te puedo decir es cómo yo defino el hacer las cosas bien. Georgie decía esto, Georgie Rosario lo decía. que vimos el otro día. Sí, yo le decía a la gente, si usted va a montar un carrito de hot dog, usted asegúrese que usted venda el mejor hot dog claro. que usted pueda Y tener. lo Y dijo. usted se para allí y usted va a tener el fronte de que yo tengo el mejor hot dog, porque si usted no tiene esa actitud, nadie le va a comprar el hot dog. Así mismo es. Entonces, a mí siempre se me quedaba eso. Y daba otros ejemplos, algunos publicables, otros no. Pero, y yo siempre me he concentrado en eso. Y lo que te puedo decir es que lo que más a mí me ha dado resultado es el valor de las relaciones. El cultivar las relaciones personales. Algunas son transaccionales, algunas son de que son relaciones de negocio, algunas son emocionales, otras son personales o más íntimas, pero el tú mantener buenas relaciones, inclusive con la gente que difieres. Cortas o largas. Inclusive con la gente que difiere. Ajá. Pero mantener buenas relaciones con las personas, yo creo que dan acceso o te facilita la posibilidad de éxito. Claro. Porque, Picu, los seres humanos, nadie hace nada solo. Exacto, no somos exitosos solos. No puedes ser exitoso solo. Siempre tenemos a un maestro, fue partícipe, o papi, o mami. Algunos son anclas en tu vida, como lo fue Fernando, Georgie, Sara, mi mamá. Otros fueron peldaños, otros me acompañaron, otros simplemente de pasada me dieron la mano. Pero nadie hace nada solo. Y con todas esas personas, a mí me gusta mantener relaciones. Algunas más tiempo, otras menos tiempo. A veces se me olvida echarle agüita a esa relación y demás. Eso pasa. Pero para mí la clave en ese sentido del éxito es mantener buenas relaciones, porque el mundo da muchas vueltas. Y relaciones genuinas, no son buenas relaciones hipócritas. No, sin hipocresía, claro. Así que si tú me preguntas cómo defino el éxito, el éxito tiene mucho que ver con cuántas buenas relaciones tú hayas podido cultivar alrededor de tu vida. Oye, y entonces, ¿qué consejo le darías a un joven, una muchachita que quiere estudiar Derecho Deportivo? Derecho Deportivo, que no es cáscara de coco. No es cáscara no es problema, pero lo primero es mi recomendación. En Puerto Rico no hay una maestría de Derecho Deportivo. Primero, para estudiar Derecho Deportivo, la primera recomendación es estudiar Derecho, ¿no? Claro. Segundo, hay dos grandes sitios para estudiar Derecho Deportivo. Estados Unidos o Europa.
Mi recomendación sería Europa. Mi recomendación sería Europa porque el currículo de Derecho Deportivo en Estados Unidos está muy ceñido en las ligas profesionales. Y no lo digo de manera crítica, lo digo porque esa es su realidad. Entre el Major League, NBA, NFL y la NHL y la NCAA, ya tú tienes suficiente material para quedarte en ese mercado. Además que Estados Unidos es un país inmenso. Pero Estados Unidos es un 10% del mundo. Así es. Hay un otro 90% que no se rige por ese sistema. Y ese sistema siempre lo puedes aprender después. Así que mi recomendación sería considerar Europa para estudiar una maestría en Derecho Deportivo y buscar internados, particularmente en alguna firma o en alguna federación internacional o nacional. Pero mi recomendación más va allá también de la mano a las federaciones nacionales aquí en Puerto Rico, a las ligas deportivas, que empiecen a buscar y empiecen a buscar jóvenes, gente joven, estudiantes de Derecho. Hay muchos estudiantes de Derecho en Puerto Rico que me llaman, que les interesa el derecho deportivo, sí, pero que no se van por ahí porque cuando tratan de insertarse en el mundo deportivo aquí en Puerto Rico, no tienen oportunidades. No hay entrada. Pero sin embargo, aquí hay más taller de lo que te imaginas. Entre todos los equipos del béisbol AA, entre todos los equipos del béisbol invernal, el BCN, la Liga Puertorriqueña, las federaciones nacionales, Comité Olímpico, los clubes deportivos, el Departamento de Recreación y Deporte, más los departamentos de Recreación y Deporte de cada uno municipio, todas esas entidades se pueden beneficiar de una persona que conozca de derecho deportivo. A lo mejor tu práctica no va a ser 100% derecho deportivo. Correcto. Cuando yo estaba aquí, mi práctica de derecho deportivo, yo ahora tenía una práctica más grande, diría yo, porque un 20%. yo llegué a tener un 35%. Mira para allá. Porque tenía clientes fuera de Puerto Rico. Claro. Pero si todas esas entidades que yo te digo empiezan a buscar o a darle oportunidades a los jóvenes, tanto la Interamericana como la Universidad de Puerto Rico, me consta que tiene asociaciones de estudiantes de Derecho Deportivo y le dan oportunidades a esos jóvenes, van a mejorar la calidad de su gestión deportiva, de su gestión gerencial, y le van a dar oportunidad y crear un mercado de Derecho Deportivo en Puerto Rico para que los jóvenes puedan trabajar. Wow. Mi gente, ¿qué clase de abogado tenemos aquí presente, licenciado de 7 pares, vamos a decirlo así, como decimos por ahí, pero les voy a decir algo. Esto ha sido una clase espectacular para todos nosotros, obviamente, y para todos ustedes. Tener al licenciado Jaime Lamboy Riley aquí, y cómo no decirlo, con mucho orgullo lo digo, nieto de nuestra Silvia Resach y sobrino, obviamente, de Sharon Riley. Ha sido un honor tenerte, Jaime. Gracias por los chocolates nuevamente, nos los vamos a disfrutar. Te deseamos lo mejor por allí, por Suiza, y obviamente cuando vengas por acá, pues ya sabes que estamos aquí a la orden y siempre pues nos vamos a mantener en comunicación, que tenemos algo pendiente en Suiza. Tenemos algo pendiente. Ha sido un placer tenerte acá y sabes que apreciamos mucho tu persona y allí donde estés, pues sabes que estamos nosotros contigo. El placer es mío, Picu, y te agradezco. Es un honor que me hayas invitado aquí. Y nada, yo te veo casi todos los días en Suiza, porque cada vez que yo paso por mi oficina y está la foto de Picu en la pared del Hall of Fame de FIBA. Sí, por cierto, tengo que enviar algo que tengo ahí para... Porque para los que no lo sepan, Picu es miembro del Hall of Fame de FIBA junto a Teo Cruz. Así es. Los únicos 2 puertorriqueños que están en el Hall of Fame de FIBA, así que te veo a diario y me da mucho orgullo verte todos los días en esa foto y nada, gracias por la oportunidad y no solamente por la oportunidad de estar aquí, sino porque cuando yo veo el roster de la gente que tú has entrevistado, el mero hecho de que yo pueda estar en esa lista, para mí es un éxito. Es que ha sido un exitoso dentro de esto, y es algo que te gusta y sabemos que has sido partícipe por muchos años. Así que con eso, para nosotros, darte cariño y tenerte aquí es un honor enorme. Muchas gracias. Siempre. Gracias. A ustedes, amigos, otra clasecita más, ¿no? En este caso, pues de Derecho Deportivo. Espero la disfruten y hasta la próxima. Muchas felicidades.